Seguimos con más niños en Fiscal. El centro rural agrupado de esta localidad ha alcanzado la fase final de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial organizado por el RACE. Estos precoces directores de cine explican en su corto los consejos que han de seguir los niños del pueblo a la hora de acudir andando a la escuela. Aquí se pueden visualizar los cortos con los que estos chavales del CRA Alto Ara de Fiscal han participado, ¿no?, en el Certamen Nacional de Educación Vial de Cortometrajes. Sí, los tenemos aquí, que el concurso había que colgarlos en internet para que la gente pudiera votar. El concurso se votaba a través de redes sociales y la propia página web. ¿Y cómo lo ha recibido la gente? ¿Qué ha votado? ¿Qué los ha visto? Pues la verdad es que aquí la respuesta ha sido muy positiva porque se necesita gran cantidad de votos para poder entrar entre los finalistas y siendo un pueblo tan pequeño hemos conseguido entrar, que es todo un mérito. Eso es todo un mérito. El único también colegio aragonés que ha participado y que ha pasado a esta fase final en el certamen. ¿Cómo se recibe como profesor? Pues hombre, la verdad es que te hace ilusión de conseguir llegar a objetivos y para los críos también es muy motivador, que es realmente lo que nos interesa, que ellos estén motivados para poder aprender de una manera más fácil. ¿Cómo surge? Porque tenemos 2 cortometrajes que han participado de los 3 que han hecho. ¿Cómo se anima uno a realizar un cortometraje de educación vial? Bueno, es una manera de trabajar contenidos que de otra manera que los críos se les queda muchísimo más. Estamos en una sociedad que está muy influenciada por el medio audiovisual y los niños están continuamente con estímulos audiovisuales, que es la manera que más rápido aprenden. Entonces es una manera muy efectiva de conseguir lo que nos proponemos. ¿Y qué es lo que cuentan estos vídeos? Pues cuenta un poco el camino que siguen algunos de los niños de aquí del colegio para llegar hasta el centro y cuenta un poco las precauciones que hay que seguir de cara al tráfico con el que se encuentran y las zonas por las que pasan. Eso es porque estamos en una zona peculiar, en colegios rurales. Algunos, como Ibai, ¿verdad?, por aquí, vienen de pueblos de al lado, ¿no? ¿No vivís en el mismo Fiscal? No vivimos en Fiscal. ¿Tú dónde vives, a ver? Yo vivo en Bergua. Que es un pueblo que tenemos aquí cerquita, ¿no? Sí, a 20 minutos. ¿Y qué tienes que hacer para venir hasta aquí? Ir al transporte Rubén, que es un todoterreno. Y luego cuando llegas aquí me imagino que muy importante, ¿verdad, Mica? Mirar antes de cruzar y tener mucho cuidado. Sí. ¿Y qué más habéis aprendido de educación vial? Que hay que caminar con un mogollón de cuidado y también que hay que caminar por nuestra izquierda. ¿Y os lo habéis pasado bien grabando este corto? Sí, muy bien. Sí. La experiencia me imagino que para ellos lo que decías, ¿no? Las vivencias pues se quedan más, ¿no? Lo absorben y aprenden antes. Sí, y además los críos si se divierten aprenden todo sin ningún esfuerzo, entonces merece la pena. ¿El profesor ha sido el cámara? Sí, me toca hacer de todo aquí. ¿La edición también la han hecho los pequeños? No, la edición ya la he hecho yo porque además nos corría prisa porque las fechas y los límites de entrega de los vídeos pues había que hacerlo rapidito. Bueno, acaban de decir el veredicto, ¿no? Hace pues pocos días. Sí. ¿Y al final quién ha ganado? Pues al final han quedado como ganadores otros cuatro vídeos, pero vamos que en principio a nosotros no era lo que más nos importaba. Un premio es importante para los críos, pero lo que no importa realmente es que aprendan ellos.